Se va acabando la temporada y la FA Cup es la prueba de ello, donde el City, como es normal, buscaría mandar desde la posesión del balón, pero el Chelsea buscaría un solo objetivo: defender y esperar un milagro. Pero esto en una final no se puede hacer, pues dejar al City atacar es mortal. Así que hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Manchester City, campeón de la FA Cup. Pero antes de que sigas con el video, se viene la final de la Champions. Y si no te quieres perder este partido, recuerda que en Disney Plus Premium dan este partido. Y lo mejor de todo es que en GGPick tienes un descuento increíble si compras 4 plataformas al tiempo. Tendrías Disney para ver la Champions, tendrías DAZN para ver la Liga Italiana y la Liga Española, como también Netflix y HBO, las mejores plataformas a un precio brutal. Pero lo mejor de todo es que con el código que tienes por acá tendrás un 10% de descuento más. Entonces, ¿qué estás esperando? Bueno, muchachos, tendríamos la final de la FA Cup en un partido que enfrentaba el Manchester City contra un Chelsea que se notaría que no es el de Enzo Maresca ni el de Ruiseñor, sino es un Chelsea de un entrenador interino. Y es que realmente desde la idea que propuso este entrenador se notaría. Pero vamos a entender que este partido sería netamente defensivo para el Chelsea. Y para eso tenemos que entender también cómo atacaría el Manchester City. El Manchester City jugaría de la siguiente manera: con una especie de 4-2-3-1 desde el papel. Y por el otro lado, el Chelsea jugaría con una línea de 3 o una línea de 5, dependiendo de cómo lo veamos. Primero, hablemos de la salida de balón del City, que como ya es tradicional en el equipo de Pep, usarían una salida con 5 hombres, una salida pentagonal. Y es que lo que veríamos es que Bernardo Silva se posicionaría más adelantado en esta salida de balón, a la altura de Marmoush. Y de esta manera, el que se cerraba como interior era O'Reilly, para quedar con 3 defensores: Guehi, Kusanov y Mateus Nunes. Y adelante de estos 3 quedaría O'Reilly y Rodri, pero entendiendo que el verdadero objetivo del City era conectar con Rodri, que como sabemos es el organizador del equipo. Pero entonces lo que terminamos viendo precisamente era esto: 4 jugadores en la salida de balón del Manchester City, pues O'Reilly y Bernardo Silva quedaban algo más adelantados. Pero aquí sí hay que dársela al Chelsea, pues el Chelsea frenaría esta salida muy inteligentemente, con Joao Pedro, Enzo Fernández y Palmer fijando a los 3 más atrasados del Manchester City, mientras que a O'Reilly y a Rodri los iban a tomar Reece James y Moisés Caicedo. De esta manera el Manchester City no tenía una manera de salir jugando en corto, o aunque lo lograban hacer no tenían espacio, pues sabemos que a la hora de salir jugando con esta salida pentagonal el objetivo es acumular jugadores por el carril central. Y normalmente los equipos tienen este problema, pues cuando los extremos se quedan por fuera, queda espacio para jugar por dentro. Pero el Chelsea sí frenaría esto de manera correcta, pues posicionaría también a todos sus jugadores por el carril interior. Pero ahora, como les comentaba, O'Reilly podía quedar o en este doble pivote o podía salir de él. Y es que realmente iba a salir más de él, pues el objetivo en ataque del Manchester City era acumular jugadores en ataque. Así terminábamos viendo que O'Reilly se posicionaba básicamente como otro mediapunta. Se posicionaba al lado de Bernardo Silva y al lado de Doku. Pero esto lo hacían con un objetivo, y es que cuando el balón le llegaba a estos jugadores, tenían el objetivo de acumular jugadores por el carril central. Y lo que terminábamos viendo es que quedaban 4 jugadores por esta zona. Quedaba O'Reilly, Bernardo Silva, Marmoush y Haaland, con el objetivo de obligar al Chelsea a acumular jugadores en esta zona y a agruparse en esta zona, pues tenían que enfrentarse a bastantes jugadores del Manchester City en esta zona. Pero esto realmente era una trampa. Con esto lo que realmente querían hacer era aislar a Doku y a Semenyo por las bandas de afuera, pues así cuando jugaban por dentro lograban encontrar espacios por fuera, para desde afuera encontrar esas posibilidades de 1 versus 1 por los carriles exteriores. Desde la posesión el Manchester City acumulaba por el centro para luego despejar por fuera. Por donde más lograron atacar sería por la banda izquierda de Doku, que realmente fue en donde más generaron peligro, pues en la banda derecha Semenyo tendría la marca 1 versus 1 todo el partido básicamente de Cucurella, pues este lo iba a seguir todo el tiempo a donde se moviera e iba a estar marcado por esta zona. Y lo mejor de todo para el Chelsea es que Hato quedaba libre por el medio, y lo que intentaba era marcar al jugador que atacara por dentro, pues si por ejemplo Marmoush pasaba por dentro, Hato lo tomaba, y aún Cucurella tenía su extremo y Colwill y Fofana quedaban como centrales con Erling Haaland. Por eso defensivamente iba a ser difícil pasar al Chelsea, porque iban a acumular demasiados jugadores en defensa, y aunque como les comentaba el City tenía el balón, se iban a enfrentar a un grande problema, y es que iban a enfrentar un bloque bastante compacto del City
donde acumulaban muchos jugadores y realmente por dentro no había nada de espacio. Entonces las únicas posibilidades eran esos duelos 1 versus 1 por fuera por parte de Semenyo y de Doku. De hecho, para darnos cuenta que este ataque del City tampoco estaba siendo eficiente, hay que darnos cuenta que la primera jugada de peligro que realizaron sería hasta el minuto 23, en donde el Chelsea se equivocó en una salida y Erling Haaland tuvo la posibilidad, en donde terminaría disparando desviado. Ahora, por el otro lado, hablemos de la salida de balón del Chelsea, que desde la estructura de juego ya tenían esa estructura pentagonal, pues tenían 3 centrales más 2 interiores, es decir que quedaban con esta estructura en la salida de balón, la estructura que ya muchas veces he comentado en el canal. Pero vean que aquí el City sí presionaría por los carriles exteriores, y esto ante una salida pentagonal es un problema, pues lo que haría el City sería presionar con 4 hombres, con Haaland, con Marmoush, con Semenyo y con Doku. Entonces claro, para presionar a estos 5 hombres se terminaban cerrando, pero lo hacían únicamente a una línea, y esto hacía que a la espalda de Semenyo y de Doku se generaran espacios, en donde no era Gusto ni Cucurella los que iban a jugar en esta zona, pues iban a tener la marca de Matheus Nunes y de O'Reilly, pero el que sí iba a aprovechar esto era Enzo Fernández, que venía a la zona en donde inicialmente estaba Semenyo para conectar con el balón, pues allí nadie lo podía tomar. Porque Cucurella se llevaba al lateral y Semenyo se tenía que quedar en el medio con Caicedo o con Hato. Entonces era en este espacio libre donde Enzo Fernández tenía espacio, y desde allí lograba tener espacio para lanzar balones hacia arriba, hacia Joao Pedro o hacia Palmer, y de esta manera podíamos ver algunos balones en largos peligrosos. Pero entonces, si el Chelsea estaba generando una buena salida de balón, ¿por qué no lograron llegar a generar más peligro? Pues sería precisamente porque serían muy defensivos, y aunque hacían las cosas bien con balón, donde realmente querían participar era sin balón. Por eso creo que fue error del Chelsea cederle tanto el balón al equipo del City. Así llegaríamos al segundo tiempo, en donde el City realizaría un par de cambios. Sacaría a Rodri para meter a Kovacic, como también sacaría a Marmoush, que no participaría tanto en el primer tiempo, para meter a Cherki. Y aunque estos no llegaron a generar tampoco tanto peligro, es verdad que después de los cambios anotarían el gol que les daría la final. En esa jugada vimos algo interesante, y es que, como les decía, Cucurella se quedaba por fuera cerrando por el carril exterior, pero en esa jugada Cucurella quedó aislado de la zona y el City pudo transicionar a ese espacio a donde estaba Bernardo Silva, pero el que entendió todo sería Haaland, pues este se desmarcaría a la espalda por este carril, pues Cucurella estaba muy lejos, y de esta manera el noruego sacaría un centro raso, en donde Semenyo esta vez estaría como delantero, sacando un taco increíble y anotando el 1-0 por fin. Y esto es lo que no entiendo. El Chelsea estaba solamente queriendo defender, pues después del gol que recibieron, ahí sí pasaron a atacar, o hicieron un cambio para tratar de atacar. Lo que realizarían sería que sacarían a Cucurella para ahora sí marcar una línea de 4, con Hato como lateral izquierdo, Colwill y Fofana como centrales, y Gusto como lateral derecho. De esta manera el doble pivote quedaba igual, Palmer pasaba por derecha, Enzo quedaba como 10 y Neto quedaba por izquierda. Entonces des en cuenta que habían posibilidades para el Chelsea de atacar, pero fueron muy defensivos, y creo que ese fue el principal error del Chelsea en este partido. Pues si se dieron cuenta, sí defendieron bien, pero también estaban haciendo las cosas bien con balón, pero realmente nunca quisieron proponer algo en ataque. Las posibilidades que llegaron a tener serían gracias o a tiros libres o a tiros de esquina, pero no quisieron manejar el balón. De hecho les cedieron el balón al Manchester City, y parce, el rival es el Manchester City, es el equipo de Pep Guardiola, que con el balón sabe qué hacer. Y sí, aunque les costó atacar un poco por la cantidad de hombres que tenían que enfrentar, terminaron anotando, y también sería porque en esa jugada Cucurella no alcanzó a retroceder. Entonces des en cuenta que aunque el Chelsea quiso defender, en las pocas ocasiones que se equivocó les generaron peligro. En el primer tiempo en la salida de Reece James, y en el segundo en la jugada del gol. Entonces creo que esta final fue algo rara, porque el Chelsea realmente pareciera que no hubiera salido a ganar. Pero bueno, bien por el Manchester City, bien por Pep, que ya gana la Copa y ahora va por la Liga, que aunque en este momento no van primeros, todavía tienen posibilidades. Entonces veremos a ver qué pasa en la Premier League. Y recuerda que si te gustan estos videos tácticos, sígueme, que la verdad me ayudarías muchísimo y es gratis.